Hola, les doy la bienvenida a los prácticos a mi cargo. En esta ocasión vamos a trabajar Platón y su teoría de las ideas. En esta clase me gustaría ofrecerles algunos datos biográficos sobre la vida de Platón y como resultado de ellos, cómo surgen ciertos problemas que nuestro filósofo va a intentar solucionar a partir de su propuesta sobre la teoría de las ideas. Platón vivió 80 años. Nació en el año 427 y falleció en el año 347 a.C. Las crónicas nos cuentan que Platón fue discípulo de Sócrates, pero como nosotros sabemos, en sentido estricto, Sócrates no puede tener discípulos, puesto que él no enseñaba nada. Y la relación de discípulo supone un maestro que le enseña algo a alguien. En este caso, podríamos decir en realidad que Platón era uno de los jóvenes entusiastas, amigos de Sócrates, que frecuentaba su compañía para hacerse diestro en el mismo tipo de indagación filosófica que Sócrates practicaba todos los días. El verdadero nombre de Platón era Aristócles, pero se lo apodó Platón, el de anchas espaldas, por justamente su robusta constitución física y su destreza en ciertos juegos de lucha cuerpo a cuerpo que formaban parte de los Juegos Olímpicos de su época. Platón fundó la academia en las afueras de la muralla de Atenas, en un bosque, en realidad un olivar dedicado a Cademos, y su casa de altos estudios, lo que hoy para nosotros sería una universidad, se mantuvo en pie y de manera constante durante más de 1000 años. Platón provenía de una familia aristócrata ateniense, descendiente de Solón, el famoso legislador y reformador ateniense, eh, y eso lo posicionaba como joven aristócrata en un linaje que automáticamente lo habilitaba para dedicarse a la política. Sócrates es para Platón el modelo del filósofo. Si en los primeros diálogos Platón se había preocupado por retratar al Sócrates histórico, en los diálogos siguientes Platón se va a servir de Sócrates como una figura que le permite articular su propio pensamiento, su propio punto de vista, a partir de lo que dice Sócrates. Consideremos aquí un segundo que el diálogo filosófico es un género creado enteramente por Platón, del que se sirve para retratar el dinamismo del toma y daca eh, interrogativo, del dar y tomar argumentos propio del método socrático y de la dialéctica. En el banquete, Platón nos va a contar su propio punto de vista sobre Eros o el amor, pero lo hace de manera poética, de manera ficcional. Allí nos presenta un banquete, es decir, una comida en la que se, valga la redundancia, come y bebe, y los comensales invitados a ese banquete comienzan a exponer sus propios puntos de vista sobre justamente el tema en discusión que es el amor. En cierto punto, Sócrates, uno de los comensales invitados a ese banquete, interroga a otro de ellos, a Gatón, y lo obliga a admitir que el amor es carencia o deseo de lo que no se posee. Si nos detendemos un segundo en esta idea de amor como carencia, podemos asociar el amor platónico, ese impulso que nos lleva hacia el objeto deseado, justamente como deseo moderno. El deseo se caracteriza por
aquello que no se posee. Uno solamente puede desear lo que no tiene y una vez que lo tiene ya no se desea. En ese sentido, el amor platónico es un impulso hacia aquello que no tenemos. En este caso, eso que no tenemos es la sabiduría. La filosofía, como el amor a la sabiduría, es el impulso que nos dirige hacia aquello que no poseemos. Así es como Sócrates va a exponer no su propio punto de vista, porque Sócrates, recordemos que no enseñaba nada, sino que Sócrates, cuando le toca el turno de contar qué entiende él por amor, Sócrates va a exponer un relato que escuchó cierta vez de Diótima, una sacerdotisa de Mantinea. Lo que le contó esta sacerdotisa es que la filosofía para Sócrates es el amor o el deseo de la sabiduría. Pero justamente como es amor o deseo de la sabiduría, es algo que nunca se puede alcanzar. Es una meta que se busca más que no se alcanza. En ese sentido, podemos ver cierta ironía en la filosofía, porque, por un lado, el filósofo no es sabio, pero tampoco es no sabio. Es el que sabe que no sabe. El filósofo no es sabio porque justamente es aquel que busca, que es impulsado hacia la sabiduría, que es aquello que no tiene. Pero tampoco es completamente ignorante, tampoco es un no sabio completo, puesto que lo único que sabe es que no sabe. En esto, por nosotros reconocemos lo que Sócrates dice en la Apología, y ahí podemos ver un elemento formidable de esta ironía socrática platónica. La ignorancia se vuelve algo positivo en lugar de ser algo negativo. La ignorancia es ese impulso, esa carencia que nos incita a buscar el conocimiento. De modo tal que asistimos a lo que podríamos llamar, con Pierre Hadot, la tragedia de la filosofía. El filósofo es también, como Eros o como el daimon, un mediador entre lo humano y lo divino. Desea alcanzar esa sabiduría que es propia de los dioses y en ese sentido elevarse sobre lo humano, pero como humano que es, encuentra sus límites y esa sabiduría que busca nunca la puede alcanzar completamente. La teoría de las ideas de Platón lo lleva a dividir la realidad en dos dimensiones, la de lo inteligible, es decir, la de aquello que se puede pensar, y la de lo sensible, es decir, la de aquello que se percibe a través de nuestros sentidos. La pregunta es, ¿qué lo lleva a Platón a proponer semejante teoría? El punto de partida de Platón es que todas las cosas se encuentran sometidas al cambio constante. Esto quiere decir que, si conocemos las características de un objeto, digamos por ejemplo una manzana, pasado determinada cantidad de tiempo, ese objeto, la manzana, sufrirá una serie de mutaciones o cambios que la convertirán en un objeto distinto. Su piel se pondrá oscura, su carne comenzará a pudrirse, cambiará su aroma, cambiará su textura, cambiará su sabor y en fin se convertirá en otra cosa. Platón se preguntaba, ¿cómo podemos conocer el mundo sensible si éste constantemente está cambiando sus propiedades? En otras palabras, ¿cómo es posible conocer de manera definitiva algo si este algo que intentamos conocer está cambiando constantemente, de modo tal que cuando lo conocemos bajo cierto aspecto, enseguida cambia bajo otra forma? El modelo que va a tomar Platón para evaluar todo el conocimiento va a ser el modelo de las matemáticas y de la geometría.
Si consideramos por un instante este saber, el de las matemáticas o la geometría, podemos darnos cuenta enseguida de que ofrecen un conocimiento que es universalmente válido, es decir, que es válido en todos los escenarios posibles. Un triángulo es una figura de tres lados en cualquier mundo concebible, aun en un mundo donde nosotros mismos seamos de gelatina o de vapor. De la misma manera, 1 más 1 siempre será 2. La división de 10 unidades en 2 nos dará siempre 5 y así el conocimiento de las matemáticas y de la geometría ofrece certeza. Esa certeza que es la que busca Platón para fundar el conocimiento es imposible cuando partimos de los datos que nos ofrecen los sentidos. La solución que ofrece Platón al problema de un mundo que se encuentra en constante cambio y en el que no se pueden conocer las cosas de manera definitiva es postular que existe otra dimensión que es la de las ideas. El mundo sensible es percibido por los sentidos, olfato, tacto, gusto, vista, oído. Todas estas capacidades humanas nos dan la posibilidad de percibir distintas dimensiones de la realidad que nos rodea. Pero esta realidad, como hemos dicho, constantemente va variando o modificando sus características, haciéndonos imposible el conocimiento cierto, es decir, válido para todos los escenarios de cómo sea esta realidad. Platón va a plantear que este mundo sensible es una copia de la dimensión inteligible en la que se encuentran las ideas o arquetipos. Estas ideas son percibidas por el intelecto, es decir, por la capacidad de pensar, por el nous, de la misma manera que los objetos sensibles son percibidos por los sentidos. Las ideas son los modelos de todas las cosas. Eidos, forma o figura, funciona como el arquetipo, es decir, la figura o modelo original y primigenio del cual se derivan todas las demás cosas que son semejantes a él. Platón había desarrollado esta noción de las ideas a partir de los trabajos de inducción y de elaboración de conceptos que había realizado su maestro Sócrates. Vamos a ver cómo procedía de una manera sumamente simplificada. Si nosotros tenemos bananas, tenemos frutillas o tenemos manzanas, en primer lugar, entre estos tres objetos no habría ningún elemento en común. Las bananas son amarillas y alargadas, las frutillas son rojas y pequeñas, y si bien las manzanas pueden ser rojas también, su tamaño, su consistencia, su aroma y su forma serán muy distintas a la de las frutillas. Ahora bien, si los consideramos un poco más detenidamente, nos damos cuenta que en los tres casos se tratan de frutos de distintas plantas y como tales estos frutos tienen características similares. Por ejemplo, una vez que son arrancados de la planta, siguen madurando con independencia de estar dentro del proceso de la planta viva. Estas frutas justamente nos permiten elaborar el concepto de fruta. Así, tanto la banana como la manzana como la frutilla son en todos los casos frutas, aunque en cada caso estas frutas tengan características particulares que las distinguen a unas de otras. Como concepto, el concepto de fruta busca ser universal, es decir, aplicarse en todos los escenarios posibles, busca ser necesario, es decir, si es una fruta, por ejemplo, entonces no puede ser una hoja o un tallo o alguna otra parte de la planta.
buscan ser arquetípicos, es decir, fundar el modelo de aquellos rasgos necesarios y universales que van a tener todos los casos particulares que se ajusten a ese modelo. Van a ser idénticas a sí mismas. Eso quiere decir que si digo que es una fruta, no puedo decir que al mismo tiempo es, por ejemplo, una flor. O es una fruta o es una flor. Van a ser eternas. Esto quiere decir que el concepto va a no va a tener una duración limitada en el tiempo, sino que siempre ha estado presente y van a ser inmutables. Esto quiere decir que una vez que alcanzo el concepto que me va a llevar a la idea, esta idea no va a modificarse, como ocurre con las cosas que se encuentran en, en la dimensión sensible. Veamos un segundo ejemplo. Si yo tengo el anillo de los anillos, si tengo un conjunto de engranajes, si tengo un neumático, en principio, en cuanto a casos particulares y sensibles, no hay nada en común entre estos objetos. El anillo, además de poseer poderes mágicos y una escritura también mágica, está hecho de cierto metal, distinto en forma, en metal, en tamaño, a los engranajes que funcionan en conjunto, pero que se distinguen con bastante claridad del anillo. Lo mismo ocurre con el neumático. Un examen más detenido nos va a permitir considerar que entre el anillo, los engranajes y el neumático hay una forma común. Esa forma es, por supuesto, el círculo, que funciona como un esquema que yo puedo separar de las cosas particulares a través de un procedimiento mental de abstracción y puedo aplicarlo a cualquier cosa que se ajuste a esta forma. Sin embargo, en las cosas particulares, el círculo va a aparecer bajo diversas formas y características, como es el caso del anillo, los engranajes y el neumático. Al igual que lo que ocurría con el concepto, en la medida en que quiere ajustarse a la idea, este círculo, esta figura geométrica va a ser universal, necesaria, arquetípica, idéntica a sí misma, eterna e inmutable. Las ideas o arquetipos van a tener para Platón ciertas características que le permitirán ser fundantes del conocimiento. Las ideas son únicas. Eso quiere decir que no puede haber varias ideas sobre una misma cualidad. Por ejemplo, la belleza, un atardecer, una figura humana o una obra de arte. En los tres casos pueden participar o pueden poseer cierto tipo de belleza, pero la belleza en sí, como idea, como concepto, es distinta de su instanciación particular en un atardecer, en una figura humana o en una obra de arte. Al mismo tiempo serán inmutables, las ideas no cambian, no están sometidas al devenir del cambio. Son idénticas a sí mismas. Esto expresa más o menos un principio de la lógica que es el principio de identidad. Un objeto, con todas sus características, es ese objeto y no otro, porque si fuera un objeto y otro, caeríamos en una contradicción. Así, por ejemplo, Omar, que es un objeto que existe en el mundo, no es otro objeto que podría llamarse Pablo, Pedro o Marta, porque de lo contrario deberíamos decir que Omar es Omar y Omar es Marta, Omar es Omar y Omar es Pedro, y uno se podría preguntar con toda franqueza, ¿Omar es Omar o es Marta? ¿Es Omar o es Pedro? No puede ser al mismo tiempo Omar y Pedro, Omar y Marta.
Volviendo entonces, para que algo pueda ser el modelo eterno de todas las cosas, ese algo, ese principio que es el modelo, en este caso la idea, debe ser siempre idéntico a sí mismo. Esto quiere decir, no puede ser contradictorio. Al mismo tiempo es intemporal. Eso quiere decir que, además de que no cambia, es decir, de que no deviene otra cosa, está por fuera del tiempo, es eterno. Es necesario y universal. Que es necesario quiere decir que no puede ser ahora de una manera y luego de otra. Sus características serán siempre las mismas. Y estas características tendrán un alcance universal. Serán válidos en todos los casos. Pensemos por un instante en el ejemplo que dimos antes, el ejemplo del triángulo. Un triángulo no puede ser un triángulo y un cuadrado. Al mismo tiempo, no podemos pensar que ahora es un triángulo y luego se transforma en alguna otra cosa, digamos una manzana o una arpa. El alcance, además del triángulo, es universal. No puede existir un mundo en el que un triángulo tenga, por ejemplo, un solo lado o tenga 4. Entonces, las ideas son necesarias y son universales. Al mismo tiempo, son participadas. Esta palabra que genera cierta confusión quiere decir que las cosas copian a las ideas, pero las ideas no copian nada. Las ideas son independientes. De las ideas participan otras cosas, es decir, son participadas, pero ellas no participan de nada, son autónomas, por así decir. Las ideas son modelos, es decir, forman en conjunto un ejemplo que vale para todos los casos particulares, sensibles, que se parecen a ese modelo, pero el modelo no copia nada. Son independientes, son realidades. Eso quiere decir, entre otras cosas, que por un lado son lo más real, son la realidad realmente existente. Y por otro lado, quiere decir que no son un producto de nuestra mente. A diferencia de la manera en que nosotros, los modernos, pensamos la idea no es algo que tengamos nosotros en nuestra mente. Dicho de otra manera, nosotros no producimos las ideas con nuestras capacidades cognitivas, con nuestra capacidad de pensar, sino que las ideas existen objetivamente fuera de nosotros, en otra dimensión, en el topos uranos, es decir, en el lugar celeste, en el lugar del cielo, eso significa topos uranos, y nosotros podemos acceder a esas ideas a través del pensamiento. Esto sería algo así como, de la misma manera que uno, si tiene sed, puede abrir la canilla, llenar un vaso de agua y tomar agua, y uno siente el gusto refrescante del agua por la garganta, ve la canilla y la abre con su mano y puede percibir el líquido, puede percibir el sonido del agua corriendo, etc. Y todo esto se hace a través de los sentidos. El triángulo, el esquema del triángulo, no ese triángulo que está ahí, digamos, formando un instrumento musical o una figura en un papel, sino el esquema que puedo pensar de triángulo, lo puedo percibir solamente a través del pensamiento, en un sentido similar al que las cosas físicas se pueden percibir con los sentidos. Estas ideas al mismo tiempo son perfectas, están todas completas en sí mismas y no requieren de ninguna otra cosa para alcanzar la plenitud del ser. En contraposición a las ideas, o más bien
Diferenciándose de ellas, tenemos las cosas sensibles que, en lugar de ser únicas, son múltiples, como les decía antes. La belleza es solo una idea idéntica a sí misma. Sin embargo, puede haber múltiples objetos del mundo de los cuales se pueda decir que son bellos. Las ideas son, las cosas sensibles son mutables, eso quiere decir que cambian. Son contradictorias, a veces son de una manera y luego son de otra. En el mundo sensible uno puede advertir que de algo se puede decir, digamos, que es blando y también es duro. Por ejemplo, en el proceso de descomposición de una manzana, que primero podemos considerarla como algo duro y luego, conforme se va descomponiendo, se vuelve más blanda. Son temporales, eso quiere decir que se encuentran sometidas a los procesos de cambio, de nacimiento, desarrollo y muerte. Son contingentes y particulares. Eso quiere decir contingente que siempre pueden ser de otro modo. Un caballo puede ser un caballo moteado, pero también puede ser un caballo blanco y también puede ser un caballo negro. Puede haber 3 caballos distintos que con todo se puedan decir que son caballos. Son particulares. ¿Por qué? Si volvemos al ejemplo del caballo, cada uno de estos caballos son un caso particular de algo general que podríamos decir que es la idea de caballo. Son participantes. Eso quiere decir que las cosas sensibles participan de las características de otra cosa, es decir, de una idea, pero de ellas mismas no participa nada. Son copias, son imitaciones, a diferencia de las ideas que son modelos. Son dependientes, dependen como copia o imitación de la idea, y las ideas no dependen de nada. Son fenómenos, eso quiere decir que se encuentran sometidas al espacio y al tiempo y a cómo aparecen dentro del espacio y el tiempo. A diferencia de la idea, que es una realidad que siempre es idéntica a sí misma, un objeto sensible, como fenómeno, como algo que aparece en el espacio y el tiempo, puede aparecer bajo diversas modalidades. Digamos que Omar puede pensarse del niño que alguna vez fue, del adolescente que alguna vez fue, del hombre que es actualmente y del anciano que, con suerte, será en algún momento. Son imperfectas, a diferencia de las ideas o modelos, las cosas sensibles son imperfectas. Esto quiere decir que nunca alcanzan un grado pleno de realidad. Al final del libro sexto de la República, Platón va a ilustrar su teoría de las ideas a través del símil de la línea. Justamente un símil es un ejemplo que se propone para ilustrar las características de un tema que se pretende desarrollar. Así Platón nos pide que consideremos la realidad como una línea extendida que se divide primero en 2 segmentos desiguales. Esto es, un segmento se va a corresponder a la realidad sensible y el otro segmento a la realidad inteligible del mundo de las ideas. Ahora bien, cada uno de estos segmentos, a su vez, se va a dividir en otros 2 segmentos. Así vamos a tener una línea que se divide en 4 partes, 2 le corresponden a una primera parte y las otras 2 a la segunda parte. En el nivel inferior encontramos las imágenes que son la base de aquellas realidades que se encuentran en el orden del ser, es decir, en el orden de todas las cosas que son, que existen. Del otro lado, y en correspondencia a esa
ese primer segmento inferior en el que están las imágenes, encontramos la imaginación o eicasia. Esto se corresponde con la capacidad inferior en el orden del conocimiento. Aquí imágenes e eicasia se corresponden y en ambos casos ocupan el nivel inferior, es decir, las imágenes son lo que menos realidad tienen y la imaginación es, para Platón, el instrumento de conocimiento que menos valor posee, es decir, del que menos podemos servirnos o en el que menos podemos confiar para conocer. ¿Qué son las imágenes? Una imagen, por ejemplo, es un retrato, que es la copia de la figura de una persona. La persona es el original, el retrato es la copia. Ahora bien, desde el punto de vista de las ideas, tanto el retrato como la persona serán copias de la idea de persona. En el nivel superior del primer segmento correspondiente a la dimensión sensible, es decir, de las cosas que existen en el mundo que puedo percibir por los sentidos, encontramos en el orden del ser las cosas sensibles, un carro, un hombre, una jarra, un charco de agua. De las cosas sensibles, los seres humanos, para conocerlas, nos formamos creencias. Tomemos una manzana. Yo puedo pensar que una manzana es colorada porque la veo que su figura es redonda o tiende a ser redonda, que su superficie es lisa, que su carne es firme, es dura y es jugosa, que su aroma es dulce, etc. Pero si dejo esa manzana a la intemperie durante un par de días y luego voy a inspeccionarla nuevamente, voy a encontrar una serie de datos que van a modificar mis creencias sobre esa manzana. En donde la consideré dura, puedo ver que comienza a ablandarse. En donde vi que su piel era lisa y suave, puedo considerar que comenzó a arrugarse. En donde su aroma era dulce, puedo percibir que comenzó a agriarse. Acá la idea es que sobre el mundo, sobre las cosas que nos rodean y que percibimos por los sentidos, las personas se forman creencias o doxas, es decir, tenemos opiniones sobre las cosas. Esas opiniones, como tales, cambian de acuerdo a la información variable que recibimos de las cosas. Para Platón, conocimiento es conocimiento justificado en algún tipo de información que no sea opinable, es decir, que no cambie. Este tipo de información, esta base que justifica nuestras creencias y nos provee de conocimiento, la vamos a encontrar en el nivel inferior del mundo de las ideas y por supuesto también en el nivel superior. Las ideas, entonces, o la dimensión en el que se encuentran las ideas o formas, tiene un primer nivel en donde vamos a encontrar los entes matemáticos y geométricos. Esto es, las primeras formas que nos ofrecen un conocimiento universal y necesario, que nos ofrecen certeza. Por ejemplo, las matemáticas, 1 más 1 es 2 en todos los mundos posibles, o las formas geométricas, el triángulo, el cuadrado, no pueden ser de una manera y luego de otra, siempre son de la misma manera. Desde el punto de vista de las habilidades o competencias que nos permiten conocerlos, tenemos la dianoia o entendimiento, que es un pensamiento discursivo. Eso quiere decir que se va elevando desde las cuestiones
más particulares y contingentes hasta los elementos más generales que comprenden ese conocimiento. En el nivel superior voy a tener las ideas morales y metafísicas, la belleza, el bien, la justicia. De estas puedo tener conocimiento a través de la inteligencia o noesis, que es la capacidad misma de ver las ideas, de intuirlas como si uno, después de forzosamente atravesar en un largo proceso discursivo distintas etapas, lograra tener una visión clara de las formas arquetípicas de la realidad. Notemos además que la idea del bien se encuentra por fuera de el esquema, al mismo tiempo que lo noente y la ignorancia absoluta. Y esto es porque Platón razona más o menos así. Si algo no fuera en absoluto, entonces no tendría ningún tipo de realidad. El no ser no es pensable y al mismo tiempo no se puede concebir que dentro de lo que llamamos realidad existan cosas que no son. Todo lo que es, aunque sea en su grado ínfimo de realidad, tiene que ser algo. Así, el primer elemento que consideramos en la realidad es el de las imágenes. Lo mismo ocurre con la ignorancia absoluta. No se puede tener una ignorancia absoluta de las cosas, aunque sí se pueden tener creencias aproximadas de cómo son las cosas o falsas. De la misma manera, la idea del bien es el telos o la finalidad hacia las que apuntan todas las cosas quieren ser de la mejor manera posible y en ese sentido apuntan a su bien o perfección, en el sentido en el que hablamos en la clase sobre Sócrates de la arete. Buscan alcanzar la mejor versión de sí mismas, la perfección. Ahora bien, como tal, la perfección abarca todas las cosas y las engloba y está presente en todas las cosas sin formar parte al mismo tiempo del esquema del conocimiento. Es decir, todas las cosas dependen de ella sin depender ella de ninguna cosa. En esta diapositiva nos encontramos a la izquierda con una representación de los 4 segmentos que hemos visto representados en el símil de la línea. A la derecha encontramos el símil de la línea que antes hemos examinado. Podemos encontrar en el nivel inferior el que se corresponde a las imágenes e imaginación, representaciones de lo que estará en el nivel superior de las cosas sensibles. Entonces tenemos un jarrón y la imagen del jarrón, una mujer y el retrato de la mujer, un paisaje y el retrato del paisaje, una flor y el retrato de la flor. De el jarrón, la mujer, el paisaje y la flor, entes individuales, singulares de la dimensión sensible, tenemos creencias. De las copias tenemos las alcanzamos a través de la imaginación. En nuestro mundo, bien podría ser una copia de copia, mi voz y la misma diapositiva que ustedes están viendo ahora mismo. Ahora bien, en el primer nivel de la dimensión ideal o inteligible, tenemos el concepto de belleza. Es decir, tenemos una idea general de lo que es la belleza que nos podemos formar discursivamente partiendo de casos
singulares, particulares, y remontándonos hacia una definición más general de lo que la belleza pueda ser. Y acá quiero que sean muy, muy escrupulosos a la hora de distinguir lo siguiente. Si bien se puede acceder al mundo, a la dimensión inteligible mediante el pensamiento, las ideas y los conceptos no son un producto de la imaginación, sino que para Platón las ideas en particular existen separadas de lo que los hombres piensen de ellas. De la misma manera que alcanzamos los objetos sensibles a través de los sentidos, a las ideas las alcanzamos a través del pensamiento. Y ahora bien, el concepto de belleza, beauty, corresponde a la idea, forma arquetípica de belleza, aquella que inteligimos a través de la inteligencia o nous. Ahora bien, una vez que dividimos la realidad en dos dimensiones, una que se corresponde a de las formas o arquetipos, es decir, la dimensión inteligible, y otra, aquella en la que nosotros vivimos, en la que nos guiamos a través de nuestros sentidos, la dimensión sensible, una vez entonces que la realidad se divide o se escinde en dos dimensiones, y decimos que las ideas son los modelos de las cosas sensibles y que las cosas sensibles son, por su parte, copias de esos modelos, la pregunta es, ¿cómo se relacionan las ideas con los sensibles? O dicho de otra manera, ¿cómo puede ser que las ideas que se encuentran en otra dimensión sean el origen, el fundamento de las cosas sensibles? En otros términos, ¿cómo se salva, cómo se sortea el abismo que separan a estas dos dimensiones? La respuesta de Platón va a ser por participación o metexis, que significa participación en griego. Las cosas sensibles participan de las ideas o entes inteligibles. Por supuesto, esta no es una buena respuesta, puesto que uno podría preguntarse, ¿qué quiere decir que las cosas sensibles participan de las ideas? Vamos ahora a considerar la alegoría de la caverna. En primer lugar, vamos a hacer una diferencia, siguiendo a Conrado Egerland, entre alegoría y mito. Una alegoría, como dijimos un poco más arriba, es decir algo de otro modo. Y se caracteriza por ser un recurso retórico que es inventado por un autor para ilustrar algunas ideas cuyo seguimiento o explicación resultaría difícil o complicada en términos abstractos. Un mito, en cambio, es un relato que no tiene un autor definido, que se expresa con el se dice o se cuenta, que alude a una transmisión de generación en generación de una misma historia. Por eso, al referirse Platón a la alegoría de la caverna, está refiriéndose al mismo tiempo a un relato del cual él mismo es el autor y que ejemplifica de otra manera lo que nos acaba de ilustrar en el símil de la línea. Al mismo tiempo, en otros relatos vamos a encontrar que
También Platón se sirve de mitos, pero cuando lo hace alude a que él no es tanto el autor de ese mito como que se sirve de ese relato que está en la tradición de su época para ilustrar ciertas ideas. Vamos a pasar ahora al análisis de la alegoría de la caverna. Como reponer todo el relato sería demasiado largo, les recomiendo que vayan directamente a la traducción de Conrado Egerland, que aparece en El Sol, la línea, la caverna, o que busquen en Google la alegoría de la caverna y encontrarán distintas fuentes que remiten al relato. Pasemos ahora al análisis. En el límite inferior pueden ver a los encadenados que están mirando fijamente las sombras que se proyectan en la pared. Tras ellos aparece el camino por el que pasan distintos comerciantes, como en una procesión, y de los objetos que llevan en sus manos se proyectan sombras, que son las que ven los encadenados. Tenemos el fuego, que sirve como la luz que permite proyectar esas sombras, y uno de los encadenados se libera y logra acceder hasta la superficie de la caverna, encontrándose con el sol y con los objetos reales. Lo que ilustra esta alegoría son los niveles que hemos visto antes. Abajo tenemos el de las imágenes e imaginación, de las que tenemos creencias. En este caso, estas creencias que tienen los encadenados remiten claramente a una imagen falsa de cómo son las cosas. Ellos conocen las sombras que se proyectan de las cosas reales y tienen la creencia de que el mundo está formado por estas sombras. Cuando uno de los liberados, uno de los encadenados se libera y logra subir con esfuerzo hacia la superficie, se da cuenta de que en realidad lo que creía conocer, estas sombras proyectadas en la pared, no son más que eso, sombras, y que los objetos reales se encuentran en la superficie iluminados por el sol, que no es otra cosa que el sumo bien. Ahora bien, si solamente lo interpretamos de esta manera, la alegoría de la caverna nos ofrece una duplicación, repite lo mismo que antes consideramos en el símil de la línea, no agregaría nueva información. Pero es de aquí que efectivamente hay nueva información en esta narrativa. Se nos indica que uno de los liberados, con esfuerzo, accede hasta la superficie y que una vez que está allí, que conoce cómo son realmente las cosas, duda en volver a bajar. Sin embargo, considera que es su obligación contarle a los presos, a quienes están encadenados, cómo es el mundo. Pero cuando comienza a contarles a sus antiguos colegas cómo es realmente el mundo, estos no le creen y desconfían de sus palabras. Podemos considerar que aquí el liberado no es otro que el filósofo, que con esfuerzo logra acceder a la visión de las ideas, de la realidad tal como es en sí. Y una vez que accede a estas ideas, duda en si le corresponde contarle a los demás cómo son estas ideas. Los demás, en este caso, son quienes aún continúan presos de creencias falsas, presos de un falso conocimiento sobre el mundo. Cuando decide comunicarles porque cree que es su deber cómo es el mundo, es rechazado por esta gente que no está dispuesta a cambiar su modo de ver las cosas. Uno puede ver aquí la dimensión ético-política de lo que aparece de un modo más bien abstracto en el símil de la línea. Conocer la verdad, para Platón,
no es simplemente una empresa cognitiva, no tiene solo un valor en el orden del conocimiento, sino que, sobre todo, tiene valor en el orden político y ético, en el orden de la práctica. Conocer cómo son las cosas nos hace mejores personas, nos permite tomar mejores decisiones y nos permite, sobre todo, alcanzar un proceso de transformación de nosotros mismos en busca de una mejora, de una perfección o arete. De esto es de lo que va a servirse Platón para argumentar que el filósofo debe guiar o gobernar la república ideal, que es concebida además como una unidad orgánica en la que están los trabajadores y artesanos que producen, los guardianes que cuidan a quienes producen y finalmente el filósofo que los guía porque conoce la verdad. Finalmente, entonces, tenemos otra manera en la que en la República va a ser representado el lugar del filósofo, que es sin duda el más importante de esa unidad orgánica que es la República ideal. Tomando un poco de la cultura popular, podríamos pensar que el filósofo nos recuerda a las palabras que el tío Ben le dirige a su sobrino. Ustedes recuerdan lo que les dice. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Conocer la realidad tal como es no es algo gratuito. Implica también la responsabilidad de comunicárselo a los demás, ayudándolos, como hacía Sócrates, a que ellos también puedan conocer el mundo tal y como